Y les digo, vamos a checar esta pieza. Se las voy a pasar de una vez para que la tengan ahí. Sería la práctica 12. Vamos a ver si sí se guardó bien. Sí. Esta se las voy a pasar aquí en el chat para que la tengan ahí a la mano. Y que puedan ustedes visualizar también todas las dimensiones. Ok. Entonces, de nuestra pieza, ya haciendo el análisis o viendo cómo es la geometría, ¿por dónde empezarían ustedes o dónde recomendarían empezar? ¿En qué vista? Esta sería, por ejemplo, la vista frontal, una vista lateral, y aquí tenemos una vista de sección. Recordemos que la vista de sección se presenta cuando nosotros tenemos un corte. ¿Sí? Es decir, sería la mitad de la pieza, pero por la parte interna. ¿Cuál vista sería la que nos convendría o qué plano nos convendría tomar para realizar estas operaciones o esta pieza? Según yo, sería desde planta, ¿no? O sea, desde arriba. Puede ser el de planta, efectivamente, para comenzar a hacer este contorno primero, les digo, y posteriormente ese contorno empezar a hacer nuestros barrenos, ¿sí? Los que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, les digo, entonces vamos a seleccionar nuestro plano de planta, generamos un nuevo croquis. Digo, ¿por qué nos conviene ese? Porque si ustedes se fijan, si empezamos por el lado lateral, pues realmente no tenemos toda la información y en la vista de sección pues ni se diga, o sea, tenemos la vista o las dimensiones en el interior de la pieza. Sin embargo, no tenemos las dimensiones completas de esto, ¿no? Entonces, pues sí nos conviene empezar por aquí. Ahora, ¿cómo empezaríamos esta pieza? ¿Qué elementos son los que pudiéramos nosotros generar? Realmente lo que nos conviene o lo que digamos que nos facilitaría el diseño de esta pieza sería realizar el contorno, ¿no? O prácticamente, como quien dice, esta superficie. Ya después nos encargaremos de las circunferencias y barrenos que trae ahí. Pero ahorita, por lo recomendable sería eso, ¿no? A ver, permítanme un minutito, chicos. Profe, Mande. oiga,
Quería descargar el SolidWorks, pero no me deja porque necesito comprar un paquete de Mega para poder descargar los archivos. Entonces, ¿qué podría hacer aquí para poderlo descargar? Pues pueden buscar otro tutorial. Es que realmente no te pide que compres un paquete. Lo que te pide es que esperes, pero sí te tienes que esperar un buen rato para que lo puedas descargar así como quien dice en partes. Sí, sí, de hecho, de hecho, le estaba descargando, pero me decía que me esperara 6, 7 horas para descargarlo y entonces dije, no, pues, porque para poder hacer la tarea de una vez, pero pues ya aquí se va a llevar mucho y son 5 partes. Pues el que puedes bajar es el 2021, ese se lo subí aquí en Teams. Ah, ok, entonces está Abel, bien, profe. Abel, A ver, fíjense si todavía está, porque no me acuerdo si lo dejé o lo borré. No lo sé. Checa ahí en el equipo, porfa, en el de Teams. Lo más seguro es que a lo mejor te pida algún permiso, alguna autorización. Digo, pero eso pues no hay problema, yo lo valido ahorita en un rato. ¿Sí? Ok. Entonces, pues vamos a continuar con esto. Entonces, lo que usted o lo que recomendaríamos aquí, les digo, es prácticamente dibujar una especie de rectángulo, ¿no? Primero, para poder nosotros empezar a darle la forma que tiene aquí. Si ustedes se fijan las dimensiones de nuestra pieza, al menos la altura que tenemos es de 120 milímetros, pero realmente el largo total, pues no lo tenemos por completo. Sí, tendríamos nada más la distancia que hay de centros a centros, les digo, y la altura, pudiéramos partir de ahí y posteriormente, les digo, hacer las geometrías que nos faltan, ¿no? A ver, permítanme un momento, chavos, que me están marcando ahí del plantel. Ay, listo, chavos, perdón.
Ok, les digo, entonces pudiéramos partir de generar un rectángulo, les digo, cuyas dimensiones serían de 114 milímetros por una altura de 120 milímetros. Pero prácticamente es la dimensión que tenemos. Después ya, posteriormente a eso, ya tendríamos la distancia que habría de aquí a aquí, del centro a esta superficie, ¿no? Que es de 43 milímetros. La pieza aparentemente, les digo, sin contar la circunferencia que tenemos aquí, les digo, o estas salientes, pues nuestra pieza es simétrica. Digo, entonces nosotros pudiéramos partir de esa suposición, ¿no? Entonces podemos crear un rectángulo cuyas dimensiones de altura van a ser de 120 y la altura de esta pieza sería de 114. Recordemos que estamos generando esta superficie, ¿sí? Ahora, posteriormente a eso, si ustedes se fijan, la altura que tiene nuestra pieza, altura total, es de 45 milímetros, es decir, desde la base hasta donde topa, son 45 milímetros. Pero nos conviene extruirla ya de una forma completa, es decir, ya una vez que tengamos todo esto. ¿Cómo pudiéramos generar esta especie de arcos? ¿Con qué herramienta recomendarían ustedes realizar esta operación? ¿Pudiera ser con circunferencia o con arco? ¿Con qué la harían ustedes? ¿Con un arco? Sí, puede ser con arco. ¿Y qué es lo que nos haría falta para poder hacer el arco? Si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos la distancia de aquí a aquí. Prácticamente nos dice que de aquí a esta distancia serían 43 milímetros. ¿Sí? Entonces pudiéramos nosotros extenderlo, les digo, y nada más ponerlo como una línea constructiva que nos va a servir como una referencia para poder armar ¿cómo se dice? Nuestro arco. Porque observen bien, aquí el detalle, digamos que lo complicado de este arco, es que realmente no se ve exactamente desde dónde nace. Aquí hay un redondeo, ¿sí? Y este redondeo es de 18 milímetros. ¿Sí me explico? O sea, sí se entiende aquí esta parte, ¿no? Sí se ve lo que les quiero comentar, ¿no? O sea, aquí hay un pequeño redondeo y este redondeo no es el mismo que el que tenemos aquí, que es de 100 milímetros. ¿Sí? El que tenemos acá es este pequeño de 18. Digo, entonces, aquí, ¿cómo lo pudiéramos hacer entonces? ¿Qué opciones manejarían ustedes? Con confianza, vamos a ver qué opciones son. Les digo, ya ahorita vemos cuál es la que nos conviene y si no, pues vemos cuál sería la corrección a la observación que tendríamos. ¿Cómo harían ustedes esta pieza, esta generación de este arco? Les digo, es un arco sencillo en teoría, pero ¿cómo tomarían su referencia? Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos con arcos, les digo, lo pudiéramos hacer con arco 3 puntos y sería esto, ¿no? Pero realmente no está exactamente a la distancia, les digo, porque falta este pequeño redondeo. ¿Qué nos faltaría aquí? ¿O qué sugerirían para hacer este arco? Con las herramientas que ya conocemos. Les digo, si podemos extender, les digo aquí, recortamos, extendemos con línea constructiva. La distancia que hay de aquí debe de ser de 43. La altura ya no la da por default, porque es la misma. Y al centro es donde nace nuestro arco de 120.
Pero ¿cómo le podemos hacer para generarlo? Si se fijan aquí, por ejemplo, cuál es lo que quiero que vean aquí es la perspectiva que pudiéramos nosotros tener en este diseño. Yo aquí lo que recomendaría, a lo mejor también para empezar con nuestra pieza, es generar una circunferencia de radio de 100, ¿sí? Para que ya nos dé por default este radio. Y posteriormente, es decir, un diámetro de 200. Y posteriormente generaría nuestro rectángulo, ¿sí? ¿Sí se entiende el por qué el cambio mejor? Y hacemos un rectángulo de centro. Y el rectángulo de centro, ahorita lo vamos a acotar. Hasta aquí, por ejemplo, les digo, sí se entiende, ¿no? ¿Por qué tendríamos aquí una circunferencia con un diámetro de 200? Porque prácticamente sería toda mi pieza. Les digo, después mi rectángulo, pues quedaría con una altura, digo, aproximada de 120. Y estos vértices podemos agregar relaciones de posición y decirles que sean coincidentes a los 4, tanto a la circunferencia y al vértice. Me equivoqué. A esta circunferencia les digo, y el vértice, que sean coincidentes, y del otro lado igual. Van a ser coincidentes. Aquí no le atiné. Y el vértice. ¿Por qué es esta observación o por qué es este detalle? Les digo, porque si ustedes se fijan, realmente no tenemos una referencia como tal para comenzar a realizar nuestro arco. O sea, sabemos que está aquí, sí que comienza en este vértice, pero no tenemos ahora sí que una distancia que no la dé ya directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene aquí hacer? Les digo, prácticamente nos conviene extruir, les digo, y dejar únicamente más bien recortar las entidades correspondientes. Vamos a ver si nos deja. Es decir, este sería mi sobrante, y este sería mi sobrante, este sería sobrante, y este sería sobrante. Extruimos nuestra base, y si ustedes se fijan, por ejemplo, la altura de la extrusión, en teoría, debe de ser de 35, que es la altura máxima. De hecho, no son 35, ¿no? Son 45. Pero esa es la altura máxima de toda la pieza, con todo y los barrenos. Realmente lo que nosotros nada más queremos extruir es el apartado de la base. ¿Sí me explico? Creo que es 26, maestro. 26, a ver, vamos a checar bien, porque esta de 45 sería desde aquí hasta esta superficie. Esta de 35, que es creo que la que sí me convence más, pero no tanto, porque si ustedes se fijan es la distancia que tendríamos desde este orificio hasta aquí. La distancia real de la pieza o la altura total de la pieza, digo, es lo que tendríamos nosotros desde aquí hasta acá, que es la que hay que buscar. Si no nos la da directamente aquí en la pieza, hay que ver cómo la podemos nosotros deducir. Por ejemplo, sabemos que la altura que tenemos aquí es de 45, que sería la total. Pero esta distancia... Serían 19. ¿Perdón? Serían 19, ¿no? ¿Por qué 19? Porque
el máximo hasta lo de arriba son 45. Mi compañero dijo 26, pero aquí marca que 26 es la altura desde hasta mero arriba hasta donde empieza la estructura de la segunda pieza, se podría decir. Entonces, si restamos 45 menos 26, creo que da 19. Fíjense que ahí van a tener a lo mejor ahí diferentes opiniones, pero vamos a checar bien las referencias. Digo, si ustedes se fijan, por ejemplo, la sección B del corte, que es lo que nos muestran acá de este lado, no es una vista lateral como tal, les digo, es una sección de corte que va a partir de aquí. Prácticamente nos muestra la superficie. Digo, y si ustedes se fijan, la altura total de la pieza sería de 30, analizándola bien. ¿Por qué de 30? Porque tenemos aquí esta superficie desde la base hasta aquí es de 24. Y realmente, les digo, este pedacito que tenemos nosotros aquí es realmente la base, sí que son los 6 milímetros. Porque este sobrante ya que viene aquí, sí, o esta altura que tendríamos aquí, ya corresponde a esta circunferencia y la de acá corresponde a esto. ¿Sí me explico? No sé, si quieren observar su pieza, denle un poquito de zoom, les digo, y aquí tienen los 6 y acá tienen los 24 milímetros, ¿sí? Digo, sí es normal porque realmente aquí como tenemos vistas de corte, pues sí podemos a lo mejor llegar a confundirnos. Les digo, porque por ejemplo la distancia que mencionaron de 45 luego es la total. La de 26 realmente es una altura que tendríamos nosotros desde la superficie más alta hasta digamos que la distancia del barreno. ¿Sí? Entonces la extrusión tendría que ser de 30. ¿Sí? Que es prácticamente lo que nosotros tenemos. Ahora vamos a utilizar nosotros la operación del vaciado. Les digo, el vaciado prácticamente lo que nos hace es quitar material. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso sería de la cara inferior. Lo único que nosotros tenemos que darle, les digo, cuando seleccionamos la operación de vaciado, que no la encuentro, aquí está. Nos pide un parámetro. En este caso sería la distancia que tendría la superficie sólida con la superficie hueca. La distancia que nos marca aquí, es decir, de la superficie sólida hasta el hueco, sería de 6 unidades. ¿Sí? Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a poner aquí. Y después lo que nos pide es generar o seleccionar la cara. Le vamos a dar ahí, en seleccionar la cara. Les digo, y una vez que lo seleccionamos, ya nada más le vamos a dar aquí en aceptar. Y listo. Si se fijan, nos generó el hueco. Aquí la pieza pues no es tan complicado. ¿Qué es lo que yo pude haber hecho? Pues ponerme en esta cara, generar otra vez la superficie, igual a lo mejor hacer una especie de equidistancia y generar el corte, porque pues prácticamente nuestra pieza es una superficie, digamos que regular. Pero hay ocasiones en que las superficies están escondidas y yo no puedo generarlas sobre el mismo plano de referencia en el que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos conviene, les digo, es generar la operación de vaciado. De aquí lo que nos conviene, ya una vez que nos posicionamos en esta cara, es hacer estos barrenos. ¿Sí? Estos que tenemos aquí. Prácticamente, si ustedes se fijan, pues son 4. Y vamos a tomar, bueno, los voy a hacer aquí, y ahorita hacemos las dimensiones. Vamos a checar aquí nuestras distancias. Por ejemplo, la distancia que existe del centro de la pieza. Bueno, vamos a contar primero los diámetros. Tenemos un diámetro de 26 para el exterior. ¿Sí? No sé si lo alcancen a ver. Aquí las flechitas es un diámetro de 26. Y el diámetro inferior de la otra pieza, pues el que me encuentro creo que es de... a ver, vamos a checar todas las piezas.
Más bien todas las vistas. Este sería un diámetro de 26. Y la distancia que hay en el interior sería de... ¿No lo ven ustedes? Hay que... O sea, el diámetro interno. Que todos los que nos marca son diámetros... Son radios externos. La distancia que nos marca aquí es de 6. Radio aquí es de 2. Ah, ya lo vi. Es este. Es un diámetro de 12. ¿Sí? Es este que está aquí. Entonces, acotamos diámetro de 26, el más grande. Este tendría un diámetro de 12. Y, por ejemplo, voy a poner una línea constructiva al centro de mi pieza. Les digo, esta nada más va a ser como referencia. Y otra acá al centro de mi otro arco. Se supone que la distancia que hay de centro a centro es 114, entonces de aquí del centro al centro de estas piezas o de estos barrenos sería 114 entre 2, que nos daría 57. Y aquí pudiéramos aplicar la herramienta de simetría de entidades. Por ejemplo, quiero hacer simetría de estas piezas con respecto a esta línea. Damos a aceptar. Aplicamos nuevamente la misma, porque pues son 4 barrenos. Sería, por ejemplo, a esta, a esta, a esta y a esta, con respecto a esta. Sí, por ejemplo, ya tendremos ahí nuestras acotaciones completas. Ahora, ¿cómo podemos hacer nuestros barrenos o nuestras extrusiones? Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, les digo, la altura total que tendría nuestra pieza o nuestros barrenos. ¿Cuál sería? Vamos a checar la altura. Sería, ahora sí está de 35. ¿Sí? Y los vamos a poner ahí sobre esta superficie. Le damos operaciones, le damos extruir base. Aquí me equivoqué de plano. Bueno, si invierto dirección, tendríamos la altura de 30, 35. No, fíjense que me equivoqué en la perspectiva. ¿Vieron el por qué no? O sea, lo hice sobre esta cara y, por ejemplo, al extruir hacia arriba, pues van a quedar sobre esta base. Al extruir hacia abajo, pues me van a faltar 5 milímetros. Tendría que hacer otra operación u otro croquis, ¿no? Ahorita, como ya lo hice así, ya me equivoqué. Les digo, lo ideal era hacerla en esta cara. Igual si quieren borramos este croquis. Nos posicionamos ahora sí en esta cara. Hacemos croquis. Trazamos nuestra línea constructiva de referencia. Y ahora sí ponemos nuestras circunferencias sobre esta línea. ¿Cuál ponemos una? El barreno lo hacemos ahorita, que era la del diámetro de 26 y una distancia de aquí a aquí de 114 entre 2, que eran 57. Hacemos simetría de esta respecto a esta. Bueno, esa línea no. Con respecto a esta línea, vamos a aceptar simetría de esta
esta respecto a esta. Aceptamos. Y le damos operaciones, extruir base. Ahora sí invertimos la dirección. Y la altura que tendría sería de 35. Aquí muy importante que tengan la operación de, perdón, la casilla de fusionar resultado. ¿Sí? Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? ¿Qué sigue ahora? Nos falta la altura de los cortes, ¿no? O de los barrenos que tienen aquí en el interior. Es decir, el diámetro que teníamos nosotros acá de 12. Prácticamente ese barreno se va a generar en todas las caras. Entonces, aquí nuestro barreno era de 12. Igual ponemos nuestras líneas de referencia para hacerle simetría a la operación. Operaciones, extruir corte. Le decimos que por todo. Y vamos a hacer una matriz, perdón, una simetría a nuestra operación. A ver si nos deja, a ver si no nos pide referencia de otro plano. Vamos a ver si nos deja, si no, pues hacemos los barrenos. Operación para hacer simetría es esta. La simetría con la que le queremos hacer el plano sería, por ejemplo, con la vista lateral. Vamos a aceptar. Y ahora esta simetría, por ejemplo, sería con respecto a la vista de alzado. Entonces sería esta operación. Sería esta. También porque ya la simetría es la que nos generó. Y el corte anterior fue a partir del que hicimos la simetría. Ahora con respecto a nuestra vista de alzado. Y ya tenemos ahí nuestros barrenillos. ¿Qué sigue ahora? Ya una vez que tenemos esto, pues ya nos conviene centrarnos en las circunferencias que tenemos aquí. ¿Sí? Primero serían las circunferencias de diámetro mayor y luego las circunferencias de diámetro menor. Vamos a hacer ahorita primero las circunferencias así medias al azar. Nos vamos a posicionar en esta cara. Voy a hacer una circunferencia aquí y otra aquí. Realmente no están ni centradas, pero la distancia que hay del centro al centro de cada una de ellas es de 60 milímetros. De aquí a aquí hay 60. La distancia que hay del centro al centro de esta pieza es de 17. Entonces ponemos esa distancia de aquí al centro de este. A ver si me deja tomarlo como referencia. Vamos a ponerlo nuevamente. No me deja tomarlo como referencia. Voy a hacer una línea constructiva. Nomás para tomarla como referencia. De aquí a aquí debe de haber 17 unidades. Y posteriormente, el diámetro de toda nuestra pieza, o el mayor, por ejemplo, de esta, sería, creo que tiene un diámetro de 82
sería esta circunferencia. Y debe de haber 82. Ahorita movemos la altura, porque también nos falta la altura de aquí a aquí. Esta de este lado tendría un diámetro de 60. Y ahora sí, por ejemplo, las distancias que tendrían, por ejemplo, desde aquí hasta acá es una distancia de 60. Desde aquí a aquí debe de haber 60. Y la distancia que habría con respecto de este centro a este centro sería de 15. Desde aquí a aquí, la distancia que debe de haber es de 15. ¿Sí? ¿Qué más nos falta acotar? Más bien, ¿o qué más nos falta poner? Si ustedes se fijan, hay otra circunferencia que nos muestran ahí para hacer ¿cómo se dice? Los barrenos. Por ejemplo, la que viene aquí, que sería una circunferencia que sería para una línea auxiliar. Y nos muestra también una circunferencia de 35 unidades. Y que es esta pequeña que está aquí. Es la interior, porque esta que se ve aquí exteriores van a ser a partir de un redondeo que se genera. Entonces, nuestra distancia que tendríamos de aquí, o más bien la circunferencia que tendríamos aquí, debería de ser un diámetro de 35. Lo creo que tiene otro diámetro. En teoría que sería el barreno, que sería este de 28. ¿Sí? Ahí mismo, en esta misma circunferencia. Es decir, de ahí sería el diámetro de 28. Entonces vamos a extruir nosotros las las bases o las circunferencias y los vamos a unir en un sólido. Si, por ejemplo, aquí la extrusión de estas piezas, o la altura que nosotros tendríamos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es lo que nosotros la vamos a extruir? La altura que tendrían estas superficies. Es más, les digo, ahorita esto si quieren las borramos para que no se confundan. ¿Qué superficie tendría esto? Más bien, ¿qué altura tendría? La altura de 15, ¿no? Esta que tenemos aquí. ¿Sí? Ok. Ya una vez que tenemos esa altura, ¿qué es lo que nos conviene ahora sí hacer? Nos conviene hacer los barrenos que tenemos en el centro. Los barrenos que tenemos aquí en el centro, si se fijan, es el barreno que tiene una distancia que habíamos trazado anteriormente, una distancia de 35, si mal no recuerdo, y una distancia, el otro es el que creo que tiene una distancia de 40. Ahora vamos a checar. Sí, me refiero, por ejemplo, primero hicimos este barreno, esta superficie de 60 milímetros.
Luego tenemos esta acotación de 35 milímetros. Así que prácticamente es la circunferencia que se forma aquí adentro. Pero no es la del diámetro total. La del diámetro total era la distancia de 28, que era lo que teníamos aquí. Y la altura de esa distancia o de esa extrusión es de 26. Es decir, aquí, bueno, vamos a dibujar nuestro croquis. Aquí debería de haber una circunferencia, diámetro de 28, y aquí debería de haber una circunferencia, que esta es la que no veo. ¿La circunferencia de cuánto sería, chavos? ¿Si la alcanzan a ver ustedes? Sería la de 40, ¿no? Y de esta que está aquí. Vamos a ponerla. Sí, profe. Ok, entonces tenemos esa de 40. Vamos a extruir el corte. Y la altura que tendríamos para el corte, pues también sería por todo, ¿no? Son barrenos huecos. Se fijan, va hasta abajo. Esta también va hasta abajo. Bueno, esto que se ve aquí, pues es la operación del vaciado. Entonces vamos a darle por todo. De ahí, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que nos conviene poner? ¿Qué nos faltaría? Vamos a observar la pieza. Si ustedes se fijan, aquí hay una especie como de pequeña circunferencia. O este pequeño saliente que tenemos nosotros aquí, cuya altura es de 5. Y si se fijan, les digo aquí lo que no alcanzo a apreciar, es la distancia que habría desde aquí hasta acá. Creo que es esta de 38. Sí están, creo que alineados. Entonces pudiéramos utilizar otra herramienta, que sería, por ejemplo, croquis. A ver, déjenme ver si jala con la de equidistar entidades. Aquí sería de 10 porque pues prácticamente aquí teníamos 28 de diámetro. La equidistancia es nada más como quien dice repetir la misma entidad, les digo, o generar el mismo, les digo, pero a una distancia. En este caso, por ejemplo, pues sí sería creo que de 10. Y por ejemplo aquí, les digo, esa equidistancia que nosotros generamos, le vamos a generar un corte, que es la altura que teníamos. La que les había mostrado que era de 5. Sí, esta pequeña altura. Aunque aquí creo que lo hicimos al revés. Oiga, profe, ¿cuánto era la altura de nada más lo que es el rectángulo con los círculos? Es que hasta ahí me quedé en el primer paso, creo. De aquí la altura era de 15. Ok, gracias. De nada.
Aquí sí tenemos, bueno, sí hay un detalle, pero vamos a checar de dónde a dónde sería ese detalle. Es que hicimos ese barreno de 28 y ese estaba bien, ese barreno. Creo que el otro barreno que tendríamos acá no es el de 38. El más pequeño se me hace que es el de 35. Es que como que quedó algo extraña la pieza. Entonces aquí hacemos el extruir corte. Sí, ya, era esa. Acuérdense que habíamos hecho un diámetro de 35. Sí, ya una vez que tenemos ese diámetro de 35, pues ya se generó el otro, ¿no? O esta pequeña altura que tenemos aquí. Posterior a eso, ya una vez que tenemos esa distancia, ¿qué nos conviene hacer? Pues nos conviene hacer los barrenos que tenemos alrededor de esta circunferencia. Si ustedes se fijan, esta circunferencia, les digo prácticamente, pudiéramos trazar nosotros una como referencia. ¿Sí? Una circunferencia como geometría constructiva y ponerlos alrededor de estos. Pero realmente, les digo, a lo mejor no es tan necesario hacer esa cuestión, ya que si se fijan, este barreno está, el centro de este está alineado con este de forma vertical. Entonces, lo que aquí nos conviene, o a lo mejor sería ponernos en esta cara, hacer un croquis, generar una línea constructiva a partir del centro, y generar el barreno. La distancia que tendríamos nosotros del centro al barreno, es decir, de aquí a este punto, sería de... en la que no encuentro. A ver, habíamos hecho este diámetro completo. Y el diámetro completo era de... Este era de 60. Este era de 82. Creo que es este diámetro, pero no lo alcanzo a ver. Creo que son 61. Sí, el que está marcando aquí. Entonces sería 61 entre 2 la distancia. Sería 30.5. Sí, la distancia sería 30.5. Y el diámetro del barreno, pues sería... Vamos a checar. Ah, ya, aquí es donde tendríamos que utilizar el asistente para taladro. Sí, porque si ustedes se fijan, no nos da un diámetro como tal. Prácticamente lo que nos da nada más es una medida que nos dice ahí M12. ¿Sí? Entonces vamos a darle a aceptar, vamos a salir del croquis y vamos a utilizar esta opción que se llama asistente para taladro. Y aquí la opción que dice posición, croquis 3D. Y vamos a ponerlo ahí. Ahora, hay que empezar a configurar el tipo de taladro. Aquí donde tenemos tipo. A lo que se refiere el taladro es, por ejemplo, al tipo de barreno que va a tener. Y, por ejemplo, aquí literal lo que nosotros tenemos es un orificio generado por un taladro.
y nosotros debemos de configurar aquí las dimensiones. Para esto, les digo, nos vamos a ir aquí a donde dice el estándar. Esto yo les recomiendo que lo chequen ustedes. Les digo, hay diferentes tipos de medidas, por ejemplo, para los tornillos. Depende si están trabajando en el sistema métrico o en el sistema, por ejemplo, inglés. Uno le llaman el sistema ISO o el sistema métrico inglés. Les digo, el sistema métrico como tal. Nosotros vamos a trabajar con el ISO y aquí es donde viene el tamaño. El tamaño, si ustedes se fijan, el que nos marca aquí es un M12. Entonces aquí buscamos M12. Y una vez que configuramos el M12, vamos a configurar otros detalles en la parte inferior. Sí, por ejemplo, aquí lo que nos dice avellanado, igual es la forma que va a tomar el taladro. No sé si ustedes han visto que en los orificios de los taladros, pues no quedan exactamente planos, sino que queda como una pequeña curvita, ¿no? Digo, más o menos así es como nosotros lo vamos a generar. Entonces, la condición final quiere decir que va a ser la altura que va a tener mi perforación. Vamos a ponerla. Esto lo vamos a dejar igual, aquí donde dice condición final. Vamos a darle esta profundidad especificada y aquí si se fijan me especifica que va a ser la altura desde la base hasta antes de la punta o desde la base hasta la punta ¿cómo se dice? De nuestra superficie. Si ustedes se fijan, la altura que nos marca aquí es desde la base hasta antes de la punta. Si no, no la marca hasta acá. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien. Voy a dar un poquito de zoom. Es decir, la distancia es desde aquí hasta aquí, no hasta acá. ¿Sí? Entonces, está bien la opción que tenemos nosotros aquí. Entonces, ya nada más le ponemos que son 15 unidades. ¿Sí? Ya una vez que configuramos todo eso, le damos a aceptar. Y, por ejemplo, observen cómo queda la parte del taladro. ¿Sí? No queda como un barreno convencional, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora simetría de entidades. Más bien matriz circular. Y en este caso, por ejemplo, la matriz, si ustedes se fijan, correspondería a 1, 2, 3, 4, 5, 6 círculos o 6 barrenos. La dirección sería esta, serían 6 piezas. Si lo dividimos entre entre todos los grados de la circunferencia, ¿cuánto sería la separación? 60, ¿no? Y listo. Ya tenemos, por ejemplo, ahora nuestra perforación como tal. Ya tenemos la parte de los barrenos, ¿no? ¿Qué nos falta ahora? ¿Qué falta aquí? ¿Qué nos faltaría que hacer, chavos? ¿Qué nos falta? Ya casi lo sacamos, digamos que lo más difícil. Si ustedes se fijan, tenemos aquí una pequeña superficie. Sí, que sobresale de los barrenos que están en la parte inferior. Sí, no sé si la alcancen ustedes a ver aquí en una de las vistas. Tenemos una pequeña superficie saliente, digo, de la parte inferior. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Es decir, por la parte de abajo
tenemos como un pequeño saliente. ¿Ese saliente qué distancia tiene? ¿35, profe? 35. No, se me hace que está muy sobrada, Isaac, porque 35 sería la altura completa. Al sobrante que me refiero es al que tienen ustedes aquí. Sí, si se fijan, aquí nos marca un diámetro de 38 y un diámetro de 50. Es decir, por acá abajo, en esta cara, tendríamos esos diámetros. ¿Sí? Este diámetro es el de 38 y este diámetro es el de 50. Lo que nos falta es ver cuánto es la altura que nosotros tenemos aquí. ¿Sí ya vieron dónde? Yo no le entendí, profe. A ver, va de nuevo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, estamos viendo la pieza en su vista de sección A. Es decir, hicimos el corte en la pieza aquí. ¿Sí? Es decir, por la mitad, como quien dice. O sea, partimos la pieza aquí. Y la estamos viendo como quien dice en ese perfil. Este barreno de 28 es el que hicimos aquí alrededor. Este pequeño de 5, con esta altura de 5, fue el que hicimos a un diámetro de 35. Pero en la parte inferior, o sea, ya hicimos el barreno que es por todo. Tenemos un barreno sobrante y que tiene un diámetro de 38, una circunferencia, digamos, que va a estar, digo, una superficie circular que va a estar como sobrante de material aquí. ¿Sí? Dentro de esta pieza. Porque si ustedes se fijan, no está aquí recto. Tiene esta superficie. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, la altura de aquí a aquí, ¿cuánto sería? Pues suponiendo que la parte que pide y parte que está en diagonales es el doble, o sea, las dos son una sola y se podría dividir en la mitad, entonces sería a 26 restarle 15 y dividirlo entre 2, quedaría a 3. Se me hace que es un poquito más, ¿no? Ahora vamos a checar. O sea, lo que tú decías es a la distancia completa de 45 quitarle 26 o a la de 26 quitarle 15. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, esta distancia se supone la separación que nosotros hicimos en el vaciado era de 6. Les digo, y la distancia que tenemos desde esta superficie hasta acá es de 26. ¿Cuánto fue la altura? ¿Mande? Es 11, ¿no, profe? Porque si a 26 le quita 15 es 11. No. 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 Más bien sería sumarle la distancia o la superficie del vaciado, ¿no? O sea, serían 15 más esta superficie, que es la misma aquí. O sea, es decir, desde aquí hasta acá tendría 15 más 6, serían 21, menos 26, serían 5. ¿Sí se entendió el por qué? Es decir, si ustedes se fijan, por ejemplo, esta distancia que yo tengo aquí, ya en la pieza, físicamente,
de aquí hasta acá hay 6 milímetros. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, la altura total me dice que desde aquí hasta acá es de 26. Pero desde la superficie hasta donde está antes de mi vaciado vale 15. La superficie que ya dejamos sólida con el vaciado vale 6. Entonces sería 15 más este pedacito, ¿sí? Es decir, la altura que tiene ese pedacito que está así rayado sería de 6, sería 21. Y ahora sí sería 26 menos 15, perdón, menos 21, serían 5. ¿Sí? Vamos a darle en extruir base, nada más que si se fijan aquí me lo extruye como si fuera un sólido. Vamos a darle aquí en la opción que dice contornos seleccionados. Creo que sería seleccionar estos. Creo que sí. Vamos a ver si quedan así. No. Vamos a darle aquí extruir base a 5. En este caso hay que seleccionar los contornos que queremos en teoría extruir. Nada más que aquí lo que no me acuerdo bien. A ver. Creo que es así nada más. Sí. O sea, seleccionamos el contorno. En este caso era el croquis que nosotros teníamos que generar. ¿Sí? Entonces ya generamos esa pequeña altura. Ya tenemos nuestra pieza. Ya tenemos nuestros barrenos. ¿Qué más nos falta? Nos faltan los redondeos, ¿no? Que tienen en la parte interna y en la parte externa. Es decir, este redondeo que tiene aquí es de 3 milímetros. La parte interna. Podemos dar aquí en redondeo. Decimos que son 3 milímetros. Y seleccionamos una esquina. Más bien seleccionamos las aristas a las que corresponde hacer el redondeo. Sí se entiende cuál estoy haciendo, ¿no? Que sería el redondeo interno. Ahora, los redondeos que tenemos aquí externos, por ejemplo, tenemos el redondeo de 18, que estaba aquí en las esquinas, que era el que teníamos en un inicio. Entonces, esta esquina o arista 18, al igual que esta, y al igual que esa. ¿Qué otro nos falta? Nos falta este redondeo de 10. Ahí. Redondeos de 10. Sería aquí en esta arista. Y en esta otra arista. Me falta otro, ¿no? Pues me falta el de la superficie completa. Este, que es un radio de 10 también.
Aquí mucho cuidado de que sí seleccionen la arista y no la cara. ¿Cuál otro nos falta? Ya tenemos esos. A ver, vamos a checar la pieza. Nos faltan más redondeos. Hay otros. Los de los barrenos que sobresalen. Que es este, de 2. Sí, ya los vieron, ¿no? O sea, los que vendrían siendo estos. Que sí serían nada más 4, que sí están a 2 milímetros. Sería aquí el redondeo de 2. Aquí. 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 Y aquí. Nos faltan todavía otros. Creo que faltaría el de aquí. El de la base, ¿no? Y el de la base. El de la base. Ahora vamos a hacer primero. El de aquí no es un redondeo, es un chaflán. Este pequeñito. Es de 1.5 por 45. Vamos a escoger chaflán. 1.5 por 45. ¿Y qué más nos falta? Ese mismo chaflán creo que viene en los barrenos de acá, ¿no? Si se fijan, aquí también viene este pequeño barreno. Ese pequeño chaflán, perdón. O sea, aquí en el interior. Aunque creo que no lo acotan. O sea, lo que me refiero es este pequeño ángulo. Me hace que es el mismo. Vamos a ponérselo, porque sí lo trae, pero no lo... O sea, en la figura sí viene, pero aquí no lo indican. Y nos falta ahora sí ya el de la base. ¿El de la base de cuánto es? El redondeo. Ese tampoco lo indican. No, si es este, no, el de 3. Ir de aquí, esta arista y esta. Y esa. Y ahora sí quedó completo. O no, si tengan alguna duda, chavos, o alguna pregunta. El objetivo de esta práctica era utilizar la herramienta de vaciado y el asistente para taladro. Y lo demás, pues ya lo conocíamos. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, pues si no hay dudas o no hay preguntas, los veo el próximo viernes. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes, profe.
Buenas Adiós, tardes, hasta profe. luego. Que descansen. No, profe. Nos vemos. Nos vemos, Le quedó profe. bien chida, pues. Nos vemos. Le quedó bien chida. Gracias.